Bueno, vamos a esperar que ingresen todos para ir avanzando. Ya. Como estábamos explicando hace rato, a nivel lo que es las palancas, generalmente que vamos a analizar el movimiento mecánico de la marcha, van a disculpar, vamos a seguir, siguen ingresando, vamos a admitir a todos para que no se pierdan la clase. Ya. Entonces, decimos, otra vez vamos a dibujar acá. Entonces, vamos a hacer lo que es una parte de color amarillo y otra parte de color verde. Entonces, como en la palanca, en el movimiento, ustedes tienen que ir analizando lo que es la descarga. Para ir analizando lo que es la descarga, ustedes tienen que ver que el punto de apoyo, que es el centro de gravedad, acá, CG, se va a trasladar más lateralmente en un lado cuando realicen la descarga. Entonces, lo que es la resistencia, que es manifestada por R, y la fuerza de contractibilidad con F, tanto en miembro inferior del lado izquierdo, como miembro inferior del lado derecho. Entonces, vamos a decir que la carga de distribución, cuando hay mayor prevalencia de desequilibrio y el centro de gravedad se va a trasladar más lateralmente, aquí, como hay una mayor apertura por el movimiento de fuerza que está haciendo por el traslado, va a tener que el centro trasladarse más que todo al lado del punto de la resistencia para causar y compensar el equilibrio por el movimiento de balanceo de la cadena cinemática abierta. Mientras, donde va a ser el punto de apoyo de la resistencia, va a ser la cadena cinemática cerrada que va a estar en contacto con la superficie del suelo. Y el miembro que se va a trasladar es la cadena cinemática abierta. Entonces, vamos a decir que el porcentaje en aquí va a fluctuar, porque aquí va a estar yo qué sé, en el movimiento de traslación, este lado va a estar un 30%. Del 100% de lo que debería estar distribuido entre 50-50. Como en un lado está el 30%, el otro lado va a tener 70% de lo que es la fuerza. Entonces, aquí analizamos. Como el punto de un centro de gravedad se va a trasladar más lateralmente, donde hay menos porcentaje de o desequilibrio en el movimiento cuando realice el miembro inferior derecho, lo que es la contracción muscular. Cuando la realice la contracción muscular, va a abarcar el 70%, entonces va a aumentar a compensación de la descarga que está ejerciendo sobre el miembro inferior izquierdo, que tiene un 30%. Entonces, analizando lo que son los movimientos, acá, de traslado y balanceo que se observa en esta simple imagen que sube las gradas, entonces identificamos primero los miembros, miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho. Centro de gravedad en forma estática se encuentra a nivel de L4, L5 y sacra 1. Cuando hace un movimiento dinámico, entonces se va a trasladar tanto lateralmente a unos 2 o 3 centímetros, a 5 centímetros de traslación para compensar la carga.
Y al otro lado vamos a ver la contractibilidad del músculo o las contracciones musculares para las descompensaciones de la carga que van a ir manifestando. Entonces, ¿sí? ¿En qué lado se realizaría la contracción? ¿Dónde está haciendo un patrón flexor y dónde está haciendo un patrón extensor? A ver, vamos a darle pausa justo acá, espérenme. Aquí. Ay, mi mouse está bien. Este mouse. ¿A nivel de la cadera? Sí, miren, aquí donde está esta manito, lo he ampliado. ¿Ven esta mano? Justo por aquí está circundando el punto de apoyo, ¿no es cierto? La carga en forma estática está distribuida tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, si su centro de gravedad se encuentra a nivel en movimiento, se puede trasladar más a la zona inferior, más a la zona superior, más a la zona anterior o más a la zona lateral, si tiene un patrón rotatorio también, y más hacia la zona del lado derecho. Entonces, cuando hay traslación, ven, cuando hace el patrón de flexión de cadera, analicen, observen. Flexiona la cadera, automáticamente hace un punto de anclaje o apoyo en la parte de los pies, ¿no es cierto? Acá, distribuye la carga. Este generalmente va a ser la resistencia para mantener la estabilidad de un miembro, mientras el otro hace la contracción muscular, lo que significa la contracción de la fuerza muscular. Entonces, la carga en este simple traslado o desequilibrio en la marcha a un solo miembro, el traslado de la carga de peso total de su tronco, va a causar que el centro de gravedad se desplace de la zona media más lateralmente. Solamente, dependiendo si hace la flexión del lado de la coxofemoral del lado izquierdo o la coxofemoral del lado derecho. Observen, analicen el movimiento. Y está denotado en dos colores de contracción, unas que se contraen y otras que mantienen lo que es la resistencia muscular o la contracción permanente en forma estática y otras la realizan en forma dinámica. Entonces, analizando aquí la contracción muscular del miembro que se va a trasladar, ese va a ser el movimiento de la fuerza, mientras donde hace el punto de apoyo o anclaje en la parte de la planta del pie, va a ser lo que es la resistencia, si pudiéramos comparar con una palanca. Para aclararles un poquito más a detalle, van a ir viendo un video más detallado explicado con lo que es las fuerzas, la resistencia de aceleración, el punto de apoyo y la fuerza de la parte espiral, que lo vamos a ir viendo. Ya, a ver, acá. Vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir lo que es esta parte. Entonces, para su mayor análisis en la biomecánica, ustedes van a estudiar en forma estática, pero también en forma dinámica. Entonces, hay dos movimientos que pueden estudiar, tanto en forma estática como en forma dinámica. Esperen, esto se sube. Ah, ya. Ahora sí. ¿Me van a decir si se escucha el video, por favor? Desde los 0 hasta los 40 grados. La articulación tiene estabilizadores estáticos y dinámicos. Dentro de los estáticos iniciaré mencionando los componentes óseos. Como mencionaba previamente, el acetábulo es la porción cóncava de la anartrosis. Aunque ¿Se escucha, no es completamente chicos? esférico, pues ya que tiene una muesca Sí, inferior, listo. la cual hace que tenga ¿Bajo una forma o de fuerte? herradura, como vemos en la imagen. El cartílago ¿Normal? que tiene esa forma se engrosa hacia la periferia y se relaciona con el labrum, que veremos más adelante, como un labio fibrocartilaginoso que rodea y profundiza este acetábulo, y a su vez se continúa en el ligamento transverso que precisamente ocupa esa muesca inferior que mencionaba, demarcado en verde en la imagen de la derecha. El acetábulo se dirige anatómicamente hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo, y para describir el grado de cobertura que este le ofrece a la cabeza femoral, se describen algunos ángulos en los planos que mencionaba previamente. Uno de ellos es el ángulo centro-borde o el ángulo de Weisberg, y el de la anteversión acetabular. El primero, el de la izquierda, el ángulo centro-borde, se describe la cobertura sobre todo en el plano coronal, aproximadamente tiene un valor hasta 35 grados,
El de la anteversión acetabular lo hace en el plano axial con un valor de 20 grados y en el plano sagital el ángulo de Lequesne, como se observa en la imagen de la derecha, hacia el borde anterosuperior del acetábulo con un valor entre 25 y 30 grados. El labrum acetabular participa en la contención de la cabeza femoral, sobre todo en los extremos del movimiento, en particular durante la flexión. Se ha descrito que este componente de la articulación tiene una interacción también con el líquido articular y que hace parte de la regulación y control de las presiones máximas sobre la articulación y también participa en el mantenimiento del vacío dentro del espacio articular, que es un componente también importante de la estabilidad articular. En la cabeza femoral, el área de soporte de carga se concentra en la periferia de la superficie semilunar y cambia hacia el centro de la misma y hasta anterior y posterior conforme la carga aumenta, como veremos cuando analizaremos la marcha. En la fovea capitis se inserta el ligamento redondo, el cual se ha postulado tiene un rol en la estabilidad de la cadera. Este se tensa en aducción, en flexión y en rotación externa. El cuello femoral se relaciona con el funcionamiento de la articulación de la cadera, especialmente en términos de sus relaciones angulares con la diáfisis femoral. Como sabemos, el ángulo cérvico-diaficiario varía con el desarrollo humano. Como se observa en la imagen, en el primer año de vida es de 150 grados y este va disminuyendo de forma progresiva a un valor aproximado de 125 grados en la edad adulta. Valores por debajo de este parámetro los manejamos como coxa vara y por encima como coxa valga. La anteversión entre el eje del cuello y el de los cóndilos femorales pues es el reflejo de la migración rotatoria desde el desarrollo de la yema de la extremidad inferior en el desarrollo fetal y se calcula aproximadamente en 40 grados en neonatos y este disminuye en gran medida, sobre todo los primeros 2 años del desarrollo, para llegar a ser normal entre 10 y 20 grados. Continuando con los estabilizadores estáticos de la cadera, uno de los principales es la cápsula. Es un estabilizador determinante de la articulación, principalmente también en extremos del arco de movilidad, y este varía según la vista en la cual tiene diferentes componentes según donde lo estemos mirando. En su cara anterior está reforzada por 3 ligamentos, como se observa en la imagen de la izquierda. Estos forman una forma de esteta y estos se componen del pubo femoral marcado con el número 1, el ilio femoral inferior y superior, como está marcado en la imagen. Estos se tensan en rotación interna. Entonces, chicos, como se está observando acá en el video, los medios de unión ligamentario generalmente que ustedes están observando, dijimos que son los ligamentos pubofemoral, iliofemoral, lo que es isquiofemoral, ¿no es cierto? Que dijimos que, que los isquiofemorales intervienen o delimitan lo que es el movimiento de la extensión y los otros generalmente que te van a rodear lo que es la articulación coxofemoral, que se originan cerca de la zona articular y se van a insertar generalmente en la zona del zaria. Pero antes de eso, en la superficie de las uniones vemos lo que es el acetábulo, donde va a estar la primera carilla articular, que es la más engrosada, o donde el grosor del cartílago articular es mayor. Entonces, donde va a emerger lo que es en esta zona, a ver, de acá, van a disculpar. Acá. Aquí. En esta parte, ustedes van a ir observando los... ¡Ay, se ha adelantado! A ver, acá. A ver. Dice, generalmente la articulación es diartrósica y subtipo es enartrósica. Movilidad poliaxial, que nos permite varios movimientos. Acá. Entonces, aquí tenemos los grados, como les decía, dependiendo la palanca, la distribución del punto de apoyo o el balanceo, vamos a tener 3 planos en los cuales va a realizar el movimiento. En el primero demarcamos como si fuera
lo que es la parte cuántica, vamos a ir representando por la Z, por la descarga del peso, la distribución del peso en ambos miembros inferiores, tanto el derecho como el izquierdo, y la descarga del peso en forma oblicua. ¿Qué movimientos nos va a permitir y en qué plano se va a poder realizar? Tenemos los movimientos de la abducción, aducción, rotación externa y la rotación interna. Teniendo en cuenta una vista lateral, también hacemos una trayectoria, la distribución de la carga, el punto de apoyo que va a estar manifestado por la letra Z. La transferencia de la carga que va a estar manifestada en forma lateral por la letra Y, y la X, la distribución de la carga paralela con el otro miembro. Igual, en esta proyección, los movimientos de traslación lo van a realizar en extensión y en flexión. El punto de apoyo o el eje del movimiento va a estar en el hueso coxal. Y el hueso del fémur es el que nos va a permitir los movimientos de balanceo, movimientos de giro, rotación interna, rotación externa y los movimientos de abducción. También tenemos que tener en cuenta en qué planos lo pueden realizar. Vamos a ver que lo pueden realizar en un plano coronal, lo que es la aducción y la aducción. En un plano sagital, lo que es el movimiento de la flexión y la extensión. Y un plano axial, lo que es la rotación externa y lo que es la rotación interna. Entonces, teniendo en cuenta los grados de movimiento, el tipo de desplazamiento, vamos a ir analizando también las superficies óseas. A nivel del hueso coxal, tenemos la zona acetabular, las crestas ilíacas anterosuperiores, posterosuperiores y posteroinferiores, crestas ilíacas anteroinferiores, la curva, el hueco obturatriz, la zona del pubis que podemos observar en el hueso coxal. Después del hueso coxal, vamos a ir observando otras zonas. Entonces, analizamos en el video las uniones óseas, los grados que nos va a permitir en el ángulo o en el borde. Entonces, los ángulos que nos van a permitir, ángulo del centro y del borde. Vamos a analizar la unión coxofemoral, los grados que está en esta unión y los movimientos que nos puede permitir realizando lo que es el movimiento de abducción. Entonces, la ampliación del movimiento de los rangos por el giro sobre el eje que va a estar en el acetábulo del hueso coxal nos va a permitir un traslado de 300 grados de giro en la parte superior y en la parte inferior, por la forma de la superficie ósea, nos va a permitir un movimiento de 125 grados. La parte angular anteversión de esta zona que estamos hablando, en una vista superior, vamos a ir observando a nivel de lo que es la articulación coxofemoral, el rango de giro o los movimientos rotatorios que nos va a permitir en la parte anterior y desde una vista superior. Entonces, lo que va a girar va a ser lo que es la cabeza femoral sobre la zona acetabular para permitirnos los movimientos de rotación. Se dice que estos movimientos que va a rotar dentro de la cápsula del acetábulo lo va a realizar en unos 20 grados. Y el cuerpo del fémur va a rotar en un ángulo de 15 grados. También tenemos el ángulo de Lexgen, en las cuales vamos a ir haciendo una ecuación de la distribución de la carga sobre la cabeza femoral que nos permite un rango de rotación de unos 25 a 30 grados de giro. Y después en esta zona observamos las uniones ligamentarias. Como dijimos, en el hueso coxal donde se va a articular la cabeza del fémur, vamos a ir observando, la zona del rodete cotiloideo. En la zona del rodete cotiloideo vamos a observar que es la zona donde va a estar engrosado lo que es el cartílago articular. En medio de este
vemos una superficie más profunda ósea, va a haber un poco de cartílago articular, pero va a ser más delgado. Ahí se va a originar lo que es el ligamento redondo, que se va a unir a lo que es esa concavidad que presenta a nivel de lo que es la cabeza del femoral, y nos va a permitir mayor estabilidad de la zona central. Este ligamento acetabular transverso conocido. Después vamos a ir observando los rangos, aquí de donde se va a emerger el ligamento redondo a nivel de lo que es la cabeza del fémur. El fémur tenemos que es una superficie esférica, más o menos de unos 125 grados, tiene un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, el trocánter mayor, trocánter menor, lo que es la línea intertrocántea que observamos a nivel de la densidad ósea del fémur. En esta parte de la densidad ósea del fémur también vamos a ir observando lo que es los medios de unión o traslación dependiendo del grado y el movimiento. En estado normal, a nivel de la articulación coxofemoral, el rango de movimiento de desplazamiento de la cabeza gracias a los medios de unión y estabilización que nos permite a nivel de la articulación coxofemoral, decimos que nos va a permitir un rango de movimiento por la forma cóncava y convexa unos 125 grados. Si presenta alguna deformidad a nivel de lo que es la infraestructura del cuello, a nivel de la cabeza del fémur, a causa puede ser de un efecto traumático como fracturas, rupturas o deformidades óseas al nacer, variando la curvatura que tiene que estar en una curvatura de 125 grados, las densidades óseas a una altura de 105 grados, generalmente va a provocar lo que se llaman las caderas coxa-varas. Estas deformidades coxa-varas va a causar también el acortamiento en la zona distal de un miembro correlacionado con el otro. Este acortamiento a 150 en coxa-vara generalmente se va a dar en las deformidades que acompañan lo que es las deformidades congénitas a nivel de la cadera, cuando la zona acetabular del hueso coxal está disminuido, no es tan cóncavo como se observa. Y no se puede articular lo que es la convexidad de la cabeza, de lo que es de la superficie, de la circunferencia de la cabeza del fémur. Por eso se dice, este ángulo que se observa cuando presenta una coxa-vara va a presentar un rango de 105 grados, mientras si presenta una deformidad en coxa-valga, con una rotación anteriorizada, va a tener un rango de 140 grados. Entonces, no tiene que disminuir el rango, sea por una fractura a nivel del cuello del fémur, o por una deformidad coxal o en el hueso coxal en la parte acetabular, que nos va a causar un aumento del rango hasta 140 grados. Entonces tenemos que analizar que si el rango a nivel óseo, esto lo van a hacer mediante una placa radiográfica, para ver que se encuentra en unos 125 grados, entonces a nivel de la zona pélvica, en ambas pelvis va a estar distribuida en forma normal. Si presenta tanto una postura, una marcha patológica, se va a manifestar en las placas radiográficas si presentan a 105 grados o a 140 grados para observar si presenta una deformidad en coxa-valga o coxa-vara. También otra forma de identificar es palpando la zona inferior donde se encuentran los malleolos y comparando la distancia del acortamiento que se va a observar en miembros inferiores. Entonces, vamos a ir viendo los rangos acá, dependiendo del crecimiento óseo que se va a observar. En los primeros años, a los 3 años, 5 años, 9 años, 15 años y sucesivamente. Entonces, primero, en el primer año de edad, cuando han cumplido los 12 meses,
A los 12 meses van a observar que tiene lo que es un rango más o menos, no tiene los 150 definido. Entonces tiene un rango más o menos de 130 grados. Cuando ya va a cumplir los 2 años, el rango de movimiento del crecimiento óseo se va a manifestar en un rango de 148 grados. Cuando va creciendo aún más, desarrollando lo que es el hueso compacto y la forma definida, más o menos a lo que es a los 9 años, llegando a lo que es la adolescencia, va a llegar a unos 140 grados. Una vez que va definiéndose aún más lo que es trocánter mayor, trocánter menor, la forma del cuello anatómico y cuello quirúrgico y después la cabeza del fémur, a nivel de los 15 años ya va a llegar a unos 130 grados. Y después, pasado más o menos a unos 18 años, va a estar en 120 grados. Y al llegar a la etapa adulta, ya va a llegar otra vez al estado de los 125 grados en forma normal. Eso dependiendo del crecimiento óseo, el desarrollo, desde la zona, desde sus 1 año de edad hasta llegar hasta la etapa adulta. Entonces, tenemos también que tomar en cuenta los medios que nos van a dar o los estabilizadores, que son los ligamentos. Ya hemos visto que son los ligamentos iliofemoral, isquiofemoral, isquiocapsulares, también que tenemos, y el ligamento redondo. Una vez que observamos todos estos ligamentos, vamos a ir observando cuáles son los músculos que nos van a brindar lo que es la movilización o el traslado o el desplazamiento durante los lo que se denomina los estabilizadores dinámicos, ¿ya? ¿Qué músculos nos van a permitir el desplazamiento, sea de la cadena flexora o de la cadena extensora, tomando siempre su origen y su inserción, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, tomando en cuenta, como se observa en una vista lateral, a nivel del hueso coxal y que se va a insertar a nivel del trocánter mayor, a nivel del fémur, igual de lo que es el glúteo mayor y el glúteo mediano. Entonces tenemos en cuenta sus orígenes y los grados de desplazamiento. Como les decía, tenemos que tomar en cuenta también el fulcro o el punto de apoyo, la resistencia y lo que es la potencia. La resistencia y la potencia. Nosotros hicimos con lo que es la fuerza y la resistencia, dependiendo la terminología. Entonces, aquí, como pueden ver en la parte inferior, en la gráfica, vemos la articulación coxofemoral. La carga de distribución del peso del cuerpo va a estar centrado en su centro de gravedad, que es a nivel, en bipedestación, en forma estática, está a nivel de lo que es la lumbar 5 y la sacra 1, ¿no es cierto? La fuerza del músculo aductor, cuando realiza el movimiento de aducción, al hacer una rotación, una angulación de 125 grados a nivel de lo que es la cabeza del fémur, nos va a permitir un desplazamiento. Entonces, dependiendo el origen y la inserción de lo que es los músculos, vamos a identificar si es una palanca de primer género, de segundo género o de tercer género. El fulcro generalmente va a estar en el punto de apoyo. La potencia lo va a realizar lo que es la contracción o la fuerza muscular, y la resistencia va a estar manifestada por el peso. Entonces, una superficie fija, ustedes tienen que tener en cuenta lo que son los músculos que se van a contraer. Ejemplo, teniendo en cuenta lo que es el palanca de segundo género, es igual a la potencia por la resistencia y el punto de apoyo. Este general podemos decir que el punto de apoyo va a ser a nivel de lo que es la articulación a nivel del hueso calcáneo, en lo que es la contracción del músculo del tríceps sural. La potencia lo va a realizar
por la zona de contracción del músculo tricepsural y la resistencia por las densidades óseas en la parte anterior. ¿Cuáles son las densidades óseas de la parte anterior? Son el hueso de la tibia y el peroneo. Entonces ahí ya tenemos una palanca de segundo género. Después, analizando las palancas, el fulcro o el punto de apoyo por la potencia y la resistencia. Es importante tener en conocimiento los tres tipos de palancas que podemos usar para el análisis de la densidad de la contracción muscular para identificar tanto en los músculos flexores, extensores, en cada músculo en forma individual, a qué palanca de primer género, si pertenece a la palanca de primer género, de segundo género o de tercer género. A ver, un poquito más acá, aquí. Aquí. Entonces, en esta parte vamos a ir observando de la zona medial y la zona angular. La descarga de peso, según Haas, vamos a ir viendo en esta ecuación cuántica la tensión que va a sufrir a nivel de la cabeza del hueso por la carga a nivel del tórax y la compresión que va a sufrir en la zona inferior y la descarga del peso en la zona de las densidades óseas. Aquí podemos ver a nivel de la cabeza femoral, en la articulación coxofemoral, la carga cómo está distribuida a nivel de lo que es la zona diapiciaria del hueso. Y esta carga se va a ir distribuyendo hasta la siguiente articulación, a la articulación de rodilla. Dependiendo las direcciones de lo que son las líneas a nivel de lo que es el hueso del fémur, la carga también, o dependiendo la presión de la zona, va a ser distribuida en forma transversal y oblicua de la carga, también a nivel trochanterio, porque tengan en cuenta, a nivel del centro de gravedad que se encuentra en esta zona, entre las lumbares y las sacras, la carga, la transferencia del peso va a ingresar en forma oblicua de la articulación coxofemoral y se va a ir distribuyendo sobre el hueso del fémur, llegando a su zona diapiciaria. Y esta carga de peso en un movimiento de traslación también va a ir a la siguiente articulación, la articulación de rodilla, o la femorotibial, como se denomina. Entonces, en esta articulación vamos a ir viendo los medios de unión y las palancas. Acá. Dependiendo del tipo de distribución, si hay contracciones del glúteo mediano, glúteo mayor, dependiendo las acciones, nos van a permitir tanto en una vista lateral, un plano sagital o superior, anterior, en una rotación interna, anterior o exterior, dependiendo los movimientos de los músculos, obturadores, aductores, aductor mayor, pectíneo, glúteo mediano, géminos, la dirección de la contracción muscular o la dirección de la contracción de las fibras, nos va a permitir los grados de rotación a nivel de la articulación de cadera. Entonces, para que vayan entendiéndolo un poquito más, acá. Dinámicos, pues están diferentes grupos musculares. Vamos a empezar mencionando los flexores de izquierda a derecha del psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, el recto femoral y el sartorio. Dentro de los estabilizadores dinámicos están los extensores, claramente, de izquierda a derecha el glúteo mayor, el bíceps femoral semimembranoso y semitendinoso, los aductores el pectíneo, los aductores menor, medio, mayor y el recto interno o grácilis, los abductores que van a ser determinantes, sobre todo cuando analicemos las balanzas que se ejercen sobre la cadera, glúteo medio y menor, y los rotadores externos encontramos los obturadores, el piramidal, los géminos y el cuadrado femoral. Estas son dos gráficas que muestran la dirección de los diferentes vectores bidimensionales para describir la línea de acción de las diferentes fuerzas musculares en el plano sagital y en el plano axial, respectivamente de izquierda a derecha. Entonces, para abordar la biomecánica de la cadera es preciso recordar los principios mecánicos de las palancas. Las palancas son máquinas simples
que tradicionalmente pues gráficamente se describen como una barra rígida con un punto de apoyo, o que también vamos a llamar fulcro, al cual se aplica una fuerza y girando sobre este punto de apoyo fulcro vence una resistencia. Y se describen tres tipos de géneros o de órdenes de este diseño de las palancas y de su funcionamiento. Ahora funciona como una palanca de primer género en la que el fulcro se encuentra entre la potencia y la resistencia. Y pues anatómicamente tenemos esta articulación como ejemplo de este género o grado de palanca, y un ejemplo de la vida diaria, pues un utensilio, por ejemplo, unas tijeras también funcionan bajo este principio mecánico. ¿Cuál es la potencia, cuál es la resistencia y cuál es el fulcro? El fulcro es el de la cadera, lo vamos a desarrollar en las gráficas más adelante, Okay, pero vale. el fulcro, sí señor, cuando analicemos la balanza de Pauls. Okay. Las palancas del segundo género, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro, y un ejemplo de la vida diaria es la carretilla. Y en las de tercer género, como vemos en la imagen, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro, ejemplo de la vida diaria, por ejemplo, un quitagrapas. Entonces, la línea de soporte del peso, que está marcado en la imagen de la izquierda con las letras H, A, T, se refiere al peso corporal del inglés head, arms y trunk. Esta carga sobre la cabeza femoral, mientras que la fuerza de reacción a piso asciende por la diáfisis femoral, y este es un concepto que vamos a ir desarrollando en las siguientes imágenes, formándose un par de fuerzas. Por eso consideraba importante repasar este concepto al inicio de la presentación, con un momento el cual su magnitud pues depende de la longitud y angulación del cuello femoral, entre otras variables que vamos a desarrollar en la presentación, y el doblamiento que generan estas fuerzas en tensión en la porción superior del cuello y en compresión, en el aspecto inferior. Estas fuerzas, lo que transmite estas fuerzas es en fuerzas compresivas en la cortical medial y tensiles en la cortical lateral, y de esta manera se forman dos sistemas travesculares principales, como si se observa en la imagen de la derecha, y líneas de estrés secundarias. Entonces, en el diagrama propuesto por Pauwels, retomado posteriormente por Blount en el año 56 en el JBJS, en el esquema de la Este es el objetivo, Jorge, este es el Señor. objetivo de la charla, que todos los residentes que están entiendan bien esto, ¿ok? Que Sí, señor. ese es el objetivo de la charla. Tú tienes que explicarles a ellos claramente esto, y ellos al final de la charla tienen que declamarla igualita como tú lo haces, ¿ok? Perfecto, sí, señor. Así que Entonces, todo el mundo, dale despacio, y que el que tenga dudas, que hable. claro que sí. Este es el diagrama propuesto por Pauwels. Vamos a ver dos imágenes. Iniciaré la explicación con la imagen de la izquierda, el cual representa el peso corporal sobre las extremidades inferiores, repartido equitativamente en dos articulaciones de la cadera normales. Entonces, en la figura de la izquierda, las fuerzas estáticas sobre cada cadera, indicadas por las flechas negras, se reparten de forma homogénea. O sea, las flechas negras que están saliendo, que están llegando al centro de giro de la cabeza femoral. La magnitud de ese vector es igual a la magnitud que pasa sobre el centro de la pelvis, ¿ok? Correcto, sí, señor. Entonces, en la figura 1, las fuerzas estáticas sobre cada cadera están representadas por estas flechas. R, en este caso, es la mitad del peso corporal que está sobrecargando. Acá en este ¿no puedes sacar el señalador? Sí, señor, lo voy a explicar Ok, listo. con una serie de colores. Vale. A continuación. Entonces, en la imagen de la izquierda, el peso se reparte de forma igual. En la imagen de la derecha, en una fase de marcha, digamos, cuando en la fase de balanceo, en este caso la extremidad izquierda que estuviera el balanceo y el peso corporal estuviera recayendo sobre la extremidad derecha, sin movilizar el tronco o la pelvis, que es un factor muy importante, el centro de gravedad se mueve al punto demarcado como S5, que lo encierro en este cuadro negro. De modo que el peso corporal que debe soportar la extremidad derecha que está estacionaria está representado por esta línea y este vector K. La fuerza que tienen que hacer los abductores de la cadera derecha debe ser suficiente en el punto B marcado en azul para mantener la pelvis soportando el peso que mencionaba previamente en el punto C, o sea, en el vector K. Y esta fuerza que tienen que hacer los abductores para mantener este peso corporal está representado por el vector M. La fuerza sobre el fulcro, que es la cabeza femoral, que es el centro de giro de la cadera derecha, está representada por la letra O en color verde, y la suma de los vectores M y K se representa en este caso con el vector R. Vemos Es muy importante la magnitud de ese vector y la dirección de ese vector.
¿Ok? Sí, señor. ¿De qué depende la magnitud y la dirección de ese vector? Depende de una fórmula que se va a formar entre la fuerza, entre el brazo de palanca, entre la fuerza, el centro de giro de la cabeza femoral, que en la gráfica anterior es la letra O, y la Sí.